Hay una porción de la escritura que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Así dice la escritura. Es una canción, pero está en la palabra de Dios, es bíblica, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice ahí: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O sea que el estar aquí es porque estamos felices, estamos gozosos, porque estamos de acuerdo. Este edificio no es la casa de Dios, pero bueno, entendemos que es donde la presencia de Dios está en medio de su pueblo, y nos congregamos como iglesia para alabarle, para adorarle, para interceder y para escuchar su palabra. Y entonces cuando nosotros nos levantamos los domingos, nos levantamos gozosos. ¿Por qué? Porque qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué preciosa porción de la escritura. Fíjate que últimamente adquirí por ahí un archivo de música, y se lo venía poniendo a mi familia ahora hace un par de días, de música hebrea. Pero es música cristiana, o sea, es música cristiana, pero es en hebreo. Y vienen algunas canciones que nosotros conocemos, que cantamos inclusive en las congregaciones, como esa de cuán grande es Dios, cántale cuán grande, pero en hebreo. Wow, se oye eso preciosísimo. Es hermoso. Si un día lo necesitas, lo puedo proporcionar, te lo puedo facilitar con todo gusto, ¿verdad? Y ahora que dice, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, la ciudad santa, ¿verdad? La ciudad que vio nacer a nuestro Salvador Jesucristo. Y bueno, dice la palabra que oremos e intercedamos por Israel, ¿verdad? Porque así dice la escritura. Hay que estar orando y bendiciendo, porque el cronómetro de nuestra vida, de estos tiempos, seguirá como siempre, viéndose en lo que sucede en aquellos lugares, ¿verdad? No es lo que pasa en Zacazonapan o lo que pase en acá, es lo que suceda en Jerusalén lo que va a marcar todos los tiempos. Siempre ha sido así. Bueno, mis amados, pues vamos a ver, vamos a darle paso a la palabra. ¿Estás gozoso porque el Señor va a hablar esta mañana? Fíjate que el Señor trae siempre, toda su palabra es edificante, su palabra es de bendición, su palabra es retadora a veces, ¿verdad? A veces la palabra de Dios nos lleva a tener fe y dar pasos de fe. Y hoy la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón tiene que ver con quitarnos una de las cadenas que a veces pudiéramos tener en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es esta cadena, mis amados? La cadena del miedo. Yo soy bien valiente. A lo mejor la palabra no es para ti, pero estoy seguro que también es para ti. Porque todos nosotros tenemos miedo alguna vez en nuestras vidas, ¿verdad? Y a lo mejor hoy estás viviendo tú un tiempo en el cual o a lo mejor has sido una persona temerosa. Muchas cosas en la vida del hombre que temor, ¿verdad? Miedo al fracaso. Muchos jóvenes, me estaba diciendo una de mis hijas que se acaba de suicidar otro joven. ¿Cuántos van ya en estos últimos días aquí en la ciudad de Querétaro? 3, pero en un tiempo muy corto. Entonces, pues los jóvenes se están suicidando, mis amados. O sea, jóvenes, cuando yo en mis épocas, los jóvenes lo que queríamos era vivir y disfrutar de la vida, irnos de casa en una moto, que ese tipo de cosas que son de juventud. Ahora los jóvenes están buscando estrategias para suicidarse, modos, maneras para poderse quitar la vida. Y entonces, pues, ha de haber una gran cantidad de razones, ¿verdad? Desamores y otras cuestiones, pero muchas veces es el miedo al fracaso. A veces en casa presionamos a nuestros hijos de más. Les ponemos expectativas que a veces para nuestros hijos se convierten en verdaderas cargas. Es que tú tienes que ser presidente de los presidentes, campeón de los campeones y primer lugar de los primeros lugares. Pobre joven, ese niño está tremendamente bajo presión. No estoy diciendo que no llevemos a nuestros hijos a tener retos, pero muchas veces el joven crece con un miedo para no quedar mal entre la sociedad, ante los padres.
Es miedo al fracaso. Nosotros como esposos también muchas veces tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo al qué pasará el día de mañana. Últimamente también está muy de moda, siempre ha sido, pero como que actualmente está un poquito más de moda la cuestión de que pues no hay trabajo. Las empresas, bueno, las políticas, lo que sí podemos entender es que quieren subirlos la gente de su vida activa, pero los nuevos no han oportunidad. Entonces ya estamos todos chochando hasta de los 2000 años y la gente que viene fuerza, vigorosa, con visión, esa no tiene trabajo. Cada quien lo que tenga que hacer, pero es lo que estamos viviendo. Y entonces eso crea inseguridades. Eso crea miedo. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Encontraré? ¿No encontraré? ¿Habrá manera? ¿Sabías que ahora los jóvenes se casan pero no quieren tener hijos? ¿En serio? Muchas tienen que ver porque estorban y por mi vida, sí, pero también hay otras razones que yo he escuchado de primera mano, que me dicen, a sufrir este mundo de miseria. ¿Lo has oído? El miedo a traer un niño porque ¿qué va a pasar con su vida? Si entonces está en un polvorín, mejor no. ¿Verdad? La vejez, para los que ya estamos más para allá que para Catano. Miedo a la vejez, ¿qué vamos a hacer? Estamos viejos y nos empieza a doler acá y se nos corra para allá. Que un dolor de dedo se convierte en neumonía. ¿Te has fijado? Entra al hospital porque le dolió un dedo y ya está ahí intubado porque le dio neumonía. ¿De dónde? Pues las fuerzas van. Ese miedo a la vejez, miedo a emprender. Oye, ¿por qué no emprendes esto? No, es que miedo. ¿Te fijas cómo todos? No es que tengamos miedo al coco. Hay muchas cosas que crean miedos. ¿Y si no me caso? ¿Y si me caso? Gracias. ¿Y si me caso? O sea, las dos cosas crean miedo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay una gran cantidad de cosas que nos crean miedo. Y para esto quiero que me acompañen las escrituras. Acompáñame al libro de Proverbios. Y vámonos al capítulo 29, versículo 25. ¿Estás contento hoy? Porque así los de aquí. Y no por mí, porque el Señor quiere. Si no, no tendría sentido estar hablando de esto. El Señor dice, háblales de eso, pueblo, que necesito que mi pueblo quite esos lazos, su corazón. Porque son lazos, aquí están Proverbios, ¿ya lo tienes? Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Señor, te damos gracias por la gran bendición que nos das de poder alabarte y adorarte, como dijo Adri, de estar en tu preciosa presencia, pues diciéndote cuánto te necesitamos, cuán necesario eres para nuestras vidas, cuán agradecidos somos por lo que has hecho. Gracias porque hoy pudimos abrir nuestros ojos, porque hay gente que no los pudo abrir hoy. Tú sabías, perdón, estamos orando, pero tú estás seguro que hoy hay cosas que amanecieron llorando. Hoy hay hogares llorando. Estás aquí, escuchando la voz. Gracias, mi Dios. Gracias. Ahora te pedimos que tu preciosa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que nosotros podamos ser fortalecidos y aquellos lazos que hayan de miedos y de temores en nuestras vidas sean echados fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados, pues aquí la palabra que el miedo crea lazos, cadenas. ¿Para qué sirve un lazo? Para aprisionar,
para hacer cautiva a la persona. Ayer estábamos en el tiempo de oración, ese momento precioso de orar por nuestra nación, estuvo tremendamente precioso. Y una de las cosas que orábamos ahí era pues en contra de todas las cosas que tienen cautivas de nuestra nación, ¿verdad? Y es que Él inmoviliza. Tú sabes, un venadito cuando ya lo va a atrapar el animal, ¿cómo le llaman? Sí, pero es la prey, el depredador. Cuando ya lo va a agarrar el depredador y ya cuando el animal ya no hace nada, ¿qué es lo que hace el animalito? Se queda inmovilizado. El miedo y el temor te inmoviliza. No te deja actuar. No te deja pensar con la mente, como decimos normalmente, con la mente fría. Estás apanicado. Y mucha gente no emprende un matrimonio, no emprende un negocio. ¿Por qué? Jamás lo emprende. ¿Por qué? Porque tuvo miedo toda su vida. Hay personas que se quedaron con el deseo de casarse con la Pecos, pero nunca le habló ni siquiera a la Pecos. Fue un sueño, no se animó a hablarle a la Pecos. Le tuvo miedo a la circunstancia. Son ejemplos cotidianos, ¿estás de acuerdo? Son ejemplos, pero son cotidianos. Te crea lazos, pero no lazos de amor, no, lazos de cautiverio, de inmovilidad. No sirve. No sirve. ¿Cuánta gente no habla de una manera adecuada con alguien? ¿Por qué? Porque tiene jóvenes que le tienen miedo a sus papás. No levanten sus manos, pero hay jóvenes que no levanten sus manos. Hay jóvenes que Yo te lo digo por experiencia. Amé a mi padre con todo mi corazón. Lo amo todavía. Pero ¿cómo le teníamos miedo al viejo? Llegaba mi papá y todos nos subíamos a dormir. ¿Ya se fue? Sí, es que mi papá nomás subía, se oían las llaves del carro. Me decía mi mamá, pues dile a pues díceselo a él. Y yo, no, fíjate, madre, mejor tú dile, veme ablandando el camino. Y wow, no era como, se me hizo más fácil pedirle matrimonio a Vero que pedirle las llaves del coche a mi papá. Bueno, pero sucede, nos inmoviliza, nos quita la libertad. Y entonces dice la palabra, pues no sirve, el miedo no sirve. Y vamos a estar, para platicar esto de los miedos, vamos a estar viendo algunas historias. Esta es la cita clave bíblica, base, del mensaje de hoy. Pero vamos a estar viendo algunos escenarios, ¿verdad? Para que entendamos cómo somos como personas frente al miedo y cómo Dios quiere que sea su pueblo. ¿Ok? Y para eso nos vamos a mover del libro de los Proverbios al Evangelio de Mateo. Vamos al escenario de Jesús y sus discípulos. Dios es el que habló e inspiró su palabra. Y Jesucristo es la palabra hecha carne. Entonces lo que ahí está en Proverbios lo vamos a ver en acción, en tiempos de Jesús y sus discípulos. Acompáñame al Evangelio de Mateo, y vámonos al capítulo número 26, y vamos a estacionarnos en el versículo 31. Y vamos a ver una cuestión. ¿Cómo se te imagina búscalo, pero cómo te imaginas tú a Pedro? ¿Cómo era Pedro? ¿Qué onda? ¿Qué? Bájate, ¿no? Así se veía el Pedro acá, rudón, bravón, ¿no? Te podías encontrar a Juanito, pues Juanito era tierno, era acá cute, pero el Pedro, como que Pedro no era así como que de hacerle mucha confianza, ¿va? Sí, era banda, el Pedro, banda de aquí de los forjados en la calle. Bueno, Mateo 26, 30, ahora sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde está el 31? Aquí está. Dice Jesús, entonces Jesús les dijo, todos ustedes
todos ustedes se escandalizarán. ¿Qué significa escandalizar? ¿Que van a hacer un escándalo? ¿Qué significa se escandalizarán? Se van a sacar de onda. Se les va a romper el esquema que hasta ahorita tienen, la confianza, la seguridad. Van a empezar a pensar muchas cosas de mí. Algo tremendo va a sucederles en los próximos momentos, mis amados. Les dice, todos se van a escandalizar de mí. De mí, o sea, todo lo que hasta ahorita seguros, confiados, a la alegría, la paz y todo bien bonito, de repente se van a quedar ustedes sin piso. Les está diciendo el Señor, es como si te van a subir a la montaña rusa y te van a decir, ahorita vas a ver cómo que vas a sentir cuando bajes, papá. O sea, Jesús les está diciendo que vienen no tiempos lejanos, no, en unos cuantos minutos ustedes van a entrar en un momento en el cual van a entrar en shock, mis amados. Ahí viene lo sabroso. ¿Vas conmigo? Y luego dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersan. Luego dice ahí, después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, fíjate esta palabra de Pedro, porque así nos imaginamos a Pedro. ¿Cómo nos imaginamos a Pedro? Valentón, de acá, de agarre, de los que se bajan del coche y hasta de esos sabrosos, de los que quieres tener al lado de ti, siempre, ¿no? Por si llega a suceder algo, muéstrale quiénes somos. ¿Ah? Bueno, así era Pedro, y dice Pedro, ¡ay! Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos tengan miedo, aunque todos se dispersen, aunque todos se vayan corriendo por lo que va a suceder aquí, yo jamás me voy a doblar. Soy Pedro. Yo siempre voy a estar firme en la brecha, en la línea. Jamás me voy a quebrar. Estos igual y si se van, son recollones. Pero Señor, quiero que te acuerdes que yo soy Pedro. Yo siempre he estado aquí, yo te cubro, yo cubro tus espaldas, voy a estar ahí. Fue lo que dijo Pedro, ¿no? No dijo así chiquito, pero eso es lo que está diciendo Pedro. Es lo que el corazón de Pedro está tratando de entender. Un hombre valiente. Pero Jesús conoce el corazón de todos, ¿sí o no? Conoce mi corazón, tu corazón, el de Pedro también. Y entonces, pues, Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro, voy a creparse. Aunque me cese morir contigo, no te negaré. Ahí párate. No te negaré, aunque tenga que morir, aunque me tengan que cortar la cabeza, aunque me tengan que hacer cualquier cosa, jamás te voy a negar. Soy un hombre valiente, soy un hombre entregado, soy un hombre arrojado. Yo no me quiebro. Que no. ¿Qué creó eso en el corazón de los discípulos? Confianza. ¿Pero sabes por qué agarraron confianza? Por Pedro. Es el amigo que yo te digo que todo de ti, y ahí estás todo así, todo aquí, y el otro cuando te va acá todo así. Es como si estuvieras a la roca. ¿Conoces a la roca? Tú entras a un lugar con la roca y tú, ¿y qué? ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué cobró ánimo ahí el grupo? Por Pedro. Dijeron cualquier cosa les echamos al Pedro. Por eso después de que Pedro dice eso, los demás dicen, nosotros tampoco. Pues dijeron, pues si se pone feo,
Pues ahí está Pedro, ¿no? Ahí está un grupo de hombres valientes. Todos bien valientes, bien firmes. Nosotros le entramos. No se preocupe, mi señor. Nosotros, si hay moquetes, ya sabe que nosotros le vamos a atorar. Pero sabemos lo que sucedió, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabemos que lo que estos hombres dijeron ahí en Jesús, delante de Jesús, pues fue algo emocional, algo acá de palabra, pero realmente, pues eso no sucedió. Eso no sucedió. Cuando fueron por Jesús al monte del Getsemaní, todos salieron corriendo, no quedó ni uno. Y Jesús lo dijo: todos ustedes, porque van a herir al pastor, y los demás, ¡fuf!, patitas, ¿para qué les quiero? ¿Y qué? El miedo. ¿Y de qué estamos hablando hoy, mi amado? Del miedo. ¿Y qué hace el miedo de acuerdo al libro de los Proverbios, Germán? No te deja actuar. Pedro, los apóstoles pudieron haber hecho cualquier cosa que no podía hacer porque la escritura estaba hecha. Dijo: está escrito, Pedro, ya, cállate. Pero vamos a ver la parte mundana acá de la raza. El miedo los hizo que no hicieran nada de lo que dijeron que iban a hacer. Por ti morimos, le entramos. Pero cuando las cosas se pusieron en serio, Pedro, que está como el del chiste que van los dos cuates, ¿no? Y de repente le sale un oso y empieza a perseguirlos el oso. Entonces un cuate se va poniendo unos tenis. Le dice: ¿a poco con los tenis vas a correr más rápido que el oso? No, dice: voy a correr más rápido que tú. El oso es lo demás, pero si se agarra uno, pues que te agarre a ti. Eso mismo pasó ahí. Hay que agarren al Pedro. No, pues no es el Pedro el que está ahí diciendo que bien. El miedo, mis amados. ¿Y qué fue lo que pasó? Acompáñame a Mateo 26. Estamos viendo un escenario, ¿verdad? Y en el escenario 26, versículos 69 y 70. Acompáñame el 69 y 70. Ahí mismo, adelantito. Dijo Pedro: no, pero antes de que todos estos se arruguen, yo no me voy a arrugar. Soy Pedro y de la familia de los Pegamucho. ¿No? ¿No dijo eso? Pero dice, eso fue acá en la teoría. Vamos a ver cómo era Pedro en la práctica. ¿Verdad? O sea, ese era el Pedro acá. Yo soy valedor, ¿no? Pero vamos a ver cómo era Pedro en la práctica, en la vida real. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó un centurión con 100 soldados. ¿No? Se le acercó un gladiador con un hacha. Tampoco. ¿Quién se le acercó? No estoy diciendo nada en contra de las criadas, pero Pedro, pues no, que bien bachote, bien valiente. No, pues si hubiera ido un escuadrón de soldados romanos, pues igual y cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, espérate. Salimos. Pero no pasó nada. Una criada, Germán. Una criada lo confronta y le dice: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero Pedro, ¿qué dice? Pedro negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Por qué negó conocer a Jesús?
¿verdad? Porque pensó que cuando Jesús les estaba diciendo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, pues oía algo retórico, algo poético. Cuando vio que las cosas iban en serio y que ya lo habían agarrado, o sea, cuando vio que ya se habían llevado a Jesús en verdad, amarrado, y tras, y se lo llevaban, dijeron, ay, esto es en serio. Si lo agarraron a él, ¿tú crees que no te iban a agarrar a ti? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? No lo conozco, porque tuvo miedo de haber sido también él aprendido como su Señor, como su líder. Ese es el miedo. Entonces más bien vemos a un Pedro que hablaba más de lo que realmente era. Entonces, ¿cómo era Pedro, mis amados? Ya cambió ese Pedro, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro? Pedro era bocón. Con todo el respeto. Pedro era hablador. Pero ¿sabes qué? Voy a poner así bien fácil. Pedro era como nosotros. Pedro era como tú y como yo. Por eso no hay nada que condenarle a Pedro. En Pedro está reflejada la naturaleza humana. ¿Acepta usted por hermosa, por esposa a Cleotis? Sí la acepto. ¿Acepta usted al Peos? Acepto. ¿Acepta usted amarla en la oscuridad de la noche, en el día y en la tarde? Sí acepto. Esas cosas son maravillosas, mis amados. Pero cuando las cosas se ponen en serio, cuando en la noche y en la tarde y en la oscuridad, ¿es neta? Es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza de todos nosotros. Y entonces vamos a ver algunos puntos interesantes. Y el primero, mis amados, es que bajo presión salen nuestros miedos. Cuando Pedro estaba cenando, Yo voy a morir por ti, maestro. échame otro pancito, Juanito. Oh, no, hasta la muerte, señor. Hasta Más vinito, más vinito. hasta la muerte, maestro. Pues después de unos alcoholes, ¿cómo estaba Pedro? ¿Cuál maestro, hermano? Estaba valeroso, estaba. Y cuando estaba bajo presión, se le bajó hasta el cohete, ¿va? Acompáñame ahí en Mateo 26, ahí mismo estamos. Pero vamos al versículo 36. Híjole, qué bárbaro. En verdad vamos a ver todo lo que pasó en escena y que tiene que ver que era un matiz de miedos. Era de noche. Iban con antorchas, soldados, agarraron al líder. Ahí se probó todo lo que se había hablado. Ahí se probó todo. Porque mientras estaban cenando, mientras estaban viendo resurrecciones, estaban aquí, Señor, vamos contigo, caminando, adelante, cuentes con nosotros. Pero dice aquí el primer punto es que bajo presión salen nuestros miedos. ¿Estamos en qué? Versículo 36. ¿Ya estás conmigo? Dice, entonces llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Y sabes qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Fíjate qué cosa tan preciosa, porque la palabra de Dios no fue hablada así de que pues ponle el cematario, ponle el Gómez Cruz. No, cada lugar, cada escenario, cada parte de lo que está en la Biblia tiene un trasfondo de lo que Dios está haciendo. ¿Sí o no? Y Dios proveerá,
y Dios con nosotros, y una gran cantidad de cosas que hay en la palabra que tienen que ver con lo que Dios está haciendo. ¿Y cómo se llamaba el lugar a donde fueron? Getsemaní. ¿Y qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. ¿Y qué hace una prensa de aceite? Ah, papá. Y una vez que prensas la aceituna, porque el aceite sale de la aceituna, aceituna, de la aceituna sale el aceite. Una vez que prensas la aceituna, ¿qué sale? Lo que hay adentro. Lo que hay adentro. Para que pueda salir lo que hay adentro de la aceituna, necesitas apachurrarlo. Y en ese Getsemaní se llamó así. Yo he de haber dicho un judío de ese entonces, se llama así porque mi padre así le puso. Igual y sí, pero tenía que ver con lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a suceder en ese Getsemaní esa noche. Porque ahí fueron puestos bajo presión. Pon atención en esto, iglesia. Fueron puestos bajo presión Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos fueron puestos bajo presión. El Señor no se escapó, mis amados. Jesús no se escapó a ser puesto bajo presión. Fue apachurrado como una aceituna. Y tú dices, bueno, pero de él no salió miedo. Sí salió. Sí salió. Salió que Jesús tenía miedo. Porque como Pedro, Jesús era 100% hombre, el Hijo del Hombre, que padeció lo mismo que padece cualquier ser humano, y que en el Getsemaní fue puesto bajo presión y salió lo que había en su interior. ¿Y sabes qué había en el interior de Jesús? Miedo. ¡Qué tremendo! Porque se dice, a lo mejor tú dices, no, yo no soy de miedo. Jesús tuvo miedo, tú y yo más. Cuando todas las cosas van viento en popa, no sale ese miedo. Ese miedo sale bajo presión. Estudiantes jóvenes, ¿cuándo sale el miedo? Cuando el maestro llega y dice, saquen una hojita, mis amados, pónganle la fecha, guarden sus cosas. ¡Ah! Quisieras estar en cualquier lugar en ese momento, en un paredón, fusilamiento, donde sea, menos ahí. Crea miedo, porque hay presión. Crea presión y creas. Y entonces, pues Jesús no fue la excepción. En el versículo 37, fíjate lo que dice. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, está muy triste la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, dice, Jesús, dice, no, estaba triste. Sí, lee cualquier versión y unas van a decir triste, pero otras van a decir miedo. Pero lo que está pidiéndole al Padre habla claramente de lo que está viviendo Jesús en ese momento. Si te es posible, cambia este cáliz. No, es que estaba triste porque iba a separarse de sus discípulos. No, eso se oye así como poético. No. Cristo tenía miedo de pasar por el cáliz donde le estaban esperando. Por eso pidió
al Padre que si fuera posible hubiera otra manera de redimir al mundo. Porque su naturaleza humana, como la tuya y como la mía, en un momento de presión sacó sus temores y sacó el miedo. Es normal. Eso es humano. Pero vamos a ver, segundo punto. Primero es la presión saca tus miedos. El segundo es el egoísmo y el orgullo. Es la raíz del miedo. No. ¿A ti te daría miedo si le dieran una tunda al vecino? ¿Qué sientes cuando abres? ¿Tú tienes? Es un señor con portafolio y viene bien de corbata. ¡Ay! Abres la puerta. Sí, dígame. Porque todos... ¿No está el señor Tiburcio? Ah, sí es el vecino. No paga el vecino. Es el vecino. Con él, no, es bien tramposo. Tóquele duro. Luego no haga la primera, pero tóquele unas 4 veces hasta que le abra. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy libre de peligro. Y cuando es el vecino y eso, no, tóquele, viene más, yo le ayudo. Ahorita le mandamos, me sé su número. No eres tú. Pero cuando allá afuera preguntan por ti, ¿sabes cuál es la raíz del miedo? El yo. El yo. El estar pensando nada más en mí es lo que produce y lo que alimenta el miedo. ¿Y a Jesús le pasó? Sí. En ese pequeño momento, llámese media hora, 15 minutos, 10 minutos, 11 minutos, Jesús se centró en él. Blasfemia. Ahí está escrito. Si hubieran crucificado a Pedro, con todo el respeto, Jesús no hubiera hecho esa oración. Jesús dijo, si fuera posible, aparta de mí este cáliz. ¿Aparta de quién? En ese momento la lucha, el enemigo estaba tremendo. Nosotros vemos a una persona sentada orando en medio de la oscuridad, pero en el ámbito espiritual estaba eso tremendo, mi amado. ¿Me puedo bajar? Estaba eso tremendo, mis amados. En la parte espiritual había una lucha tremenda. Y el enemigo le estaba diciendo, vas a sufrir, va a doler, eso va a estar tremendo, te voy a hacer pedazos. Y Jesús en ese momento de lucha está orando, y en ese momento de lucha se centra en él. Su parte humana lo centra en él. Porque eso es humano. En ese pequeño momento, en ese pequeño tiempo, deja de ver un poco lo demás y empieza a ver lo que Él va a vivir. Y eso le crea miedo. Vamos a ver cómo era el corazón de los discípulos. Todavía no acabo. Van a decir, uy, Jesús era miedoso. Vamos a la mitad. Nos vamos a ir hasta que empiece el partido de los Patriotas.
Contigo no vuelvo a hablar de eso. Cada que hablo los patriotas pierden. ¡Qué miedo! No, ya me está dando miedo platicar con Nelson. En el supertazón ni te voy a sentar hasta allá. Vamos a ver cómo eran los discípulos. ¿Estás contento? Porque nos estamos identificando, ¿verdad? Jesús se identificó con nosotros. Precioso. Vamos a ver por qué razón el Señor, el Padre, le permite. Porque Jesús tuvo miedo, sí. El Padre se lo permitió. Pero tiene un trasfondo. Él tenía que identificarse con la humanidad. Él tenía que sufrir como nosotros. Por eso dice, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a un Dios que, pues porque Él entiende nuestra naturaleza? Él sufrió todo, traiciones, mentiras, todo lo que tú has vivido, Jesús lo pasó. Miedo, también. También. Acompáñame a Lucas 22. No, hombre, esto se está poniendo sabrosísimo. Lucas. Ya le quité el cordón, ya según yo lo había puesto para no perderme. A ver, vamos a buscarlo a pie. Lucas 22. Lucas 22 y vamos a leer del 20 al 24. ¿Está de acuerdo? Vamos a comenzar desde el 22. ¿Ya lo tienes? Lucas 22, pero vamos a comenzar desde el 22, para no irnos tan atrás. ¿Ya estás conmigo? Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, Jesús estaba hablando de algo tremendísimo. ¿Sí o no? Estaba hablando de que iba a sufrir y de que alguien lo iba a entregar y de ahí de aquel que lo entregue. De esto estábamos hablando el miércoles. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Los que vienen el miércoles estábamos hablando de esto. O sea, es que lo más seguro es que está perdido, ¿verdad? Por todas estas exclamaciones de Jesús. Pero fíjate lo que dice el versículo. Eso estaba hablando Jesús. ¿Y en qué estaban distraídos los discípulos? ¿Te ha pasado eso que tú estás hablando algo tremendo y los demás están pensando en otra cosa? A Jesús también le pasó. Si a ti te ha sucedido que estás platicando algo y el otro, pero está pensando en otra cosa y tú ya acabaste y él sigue así. ¿Sí te ha pasado que tú ya acabaste lo que le dijiste y el otro? O sea, este cuate no me puso atención. A Jesús también le pasó. O sea, Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y hay de aquel que va a... Y ya dice, no, pues nosotros... Fíjate lo que estaban haciendo los discípulos. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que lo había de entregar. Pero fíjate bien, el 24 está tremendo. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el primero. ¡Por Dios! Fíjate lo que les preocupaba a los discípulos en ese momento. ¿Quién de ellos era el más importante? Jesús diciendo que va a ser entregado y que hay de aquel que va a ser entregado. Y estos preguntando ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Y por qué crees que estaban discutiendo eso? Sí, claro, pero a mí las escrituras son para meterte y nadar ahí. Fíjate, ¿sabes por qué estaban discutiendo esto los discípulos? ¡Qué tremendo! O sea, Jesús está diciendo que él ya se va a morir. ¿Y qué crees que están discutiendo los cuates? ¿Quién va a quedar? Bueno, ya todo esto, ¿quién es? Digo, está bien que te voy a morir, bueno, está escrito. Pero, ¿quién va a quedar al cargo de este negocio? O sea, ellos estaban pensando a ver quién se iba a quedar a cargo. Tremendo, ¿verdad? ¿En qué estaban pensando los discípulos? En ellos. Ellos estaban viendo a largo plazo su prosperidad, su crecimiento, su liderazgo, no lo sé.
Porque no estaban diciendo, no, que se quede Pedro. Sí, Pedro. No, estaban discutiendo. ¿Y tú por qué? ¿Ni vienes? ¿Y tú por qué ni le has puesto? ¿Y tú por qué no, tú ni hablas? La humanidad en toda su expresión ahí. Fíjate nada más todo lo que estaba sucediendo. ¿Te fijas? No hemos pasado de ese pedacito y estamos viendo cómo nos podemos reflejar de gran manera en todo esto que está sucediendo entre los discípulos, entre Jesús y en estos momentos va a ser entregado. La gente estaba pensando en quién, en mí. Y como la gente estaba pensando en mí, era muy fácil que ellos tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque como el centro de sus vidas eran ellos, cuando su seguridad, tanto física, emocional, económica, financiera, cualquier cosa que tenga que ver conmigo, me crea miedo. Lo que nos ratifica que la raíz del miedo del ser humano radica en centrarse en sí mismo. Ahí está el miedo. ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo sale? Bajo presión. Están despidiendo un chorro de gente. Sí, pero ¿cuándo crea miedo en ti? Pero están despidiendo en Sinaloa. Pero dicen que Querétaro no lo van a tocar. Ya empezaron a despedir los primeros en Querétaro. Porque que despiden hombres, ¿verdad? Voy a estar orando por ellos. Dios los tenga en su gloria. Pero cuando empieza a acercarse la guadaña, ¿por qué? Porque yo no estoy pensando en el sufrimiento ajeno. Yo no estoy pensando en el vecino que ya le vinieron y lo dejaron sin chones. ¿En quién estoy pensando? En mí. ¿En qué estaban pensando los discípulos? ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Porque estaba pensando en él. Porque Jesús entra en un trance de miedo. Porque pensó en él. Se centró en él. ¿Qué crea el miedo, mis amados? Estar pensando únicamente en nosotros crea miedo. ¿Cuándo salen los miedos? Yo nunca tengo miedo. ¿Cuándo salen? Bajo presión. Dice mi hermano Miguel, él es patólogo. Me dice, ¿sabes cuál es el ablandamachos? No sé, brother. El diagnóstico. ¿Y qué tuve, doctor? ¿Qué tuve? Cáncer. Ay, doctor, y eso es muy grave. ¿Me hace otro estudio, doctor? En el timbre de voz. Dime, hija. Sí, el de él no fue orgullo, porque el de él no fue miedo a perder una posición o ¿cómo se le llama? Sí,
estatus, pero era un nombre, ay, ¿cómo le llamas? Y no, posición, pero aparte cuando pones nombre en entredicho, sí, una mala fama. O sea, la parte no fue orgullosa. Cuando tú tienes miedo de esto, no, porque la gente va a pensar que yo. Eso sí habla de orgullo. Para decir, si yo soy Juan Camané, soy el papá. A mí me gusta que mis hijas me vean llorar. Me gusta. Me gusta que mis hijas me vean pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso hace que mis hijas se den cuenta que yo soy un ser humano. Soy su papá, pero soy un ser humano. Pero muchas veces los papás tenemos ese miedo a perder ese estatus, esa fama, ese nombre, esa posición, esa postura, por orgullo. No fue el caso de Jesús. Jesús tuvo miedo de los clavos. Jesús tuvo miedo de las espinas, de los flagelos. O sea, lo que venía estaba tremendo en su cuerpo. El de él fue, hijo, padre. O sea, ¿es en serio? Sí, es en serio, ¿verdad? Sí, es en serio. O sea, hace 3 años estaba yo diciéndolo y sí, pero ahorita que ya estos cuates vienen a la esquina, Padre Santo, o sea, no era orgullo, jamás fue orgullo, fue ese a vivir, a pasar, cruzar por ahí. ¿Me estoy explicando? Eso fue lo que vivió Jesús. El otro, la posición, la postura, mi nombre, mi buena fama, esa parte tiene que ver con el orgullo, pero también produce el miedo. Por eso lo puse yo. El orgullo y el egoísmo, o sea, son los que producen el miedo. En el caso de Jesús no fue el egoísmo. En tu caso puede ser el estar pensando mucho en ti o puede ser el orgullo. Hay mucha gente que no se puede bajar del pedestal, ¿eh? Ayer lo dijo el pastor Domingo, ¿no? Los que fueron él lo dijo, muchas veces los pastores cuidamos tanto el renombre pastoral que no te bajas de la tarima. ¿Qué van a decir? Pues lo mismo que dijeron de Jesús, pues Jesús se bajó del pedestal. O sea, Jesús es el Señor, lo dice la palabra, pero el Señor se bajó y dijo, tengo miedo, esto está que arde, mis amados. Pero fue eso, me explicó. O sea, jamás fue orgullo. Hubiera sido orgullo, ni se los dice. ¿Cómo estás? Bien, Pedro. Tú vas a negarme, pero yo estoy bien. Ah, pues yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. No. Jesús dijo, ¿saben qué? Mis amados, o sea, agárrenme porque está tremendo. Ese túnel por el cual iba a pasar. Pero la conclusión de eso es que pensó momentáneamente en él. Dijo, esto me va a doler. Esto me va a doler. Y entré en miedo. ¿Estamos bien? Pero entonces, si es algo normal, si es algo humano, si Jesús mismo lo pasó, entonces ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es lo que dice el punto número 3. Centrarnos en Dios y en el reino, y el miedo se irá. Céntrate en reino, céntrate en Él, Padre, siéntate en el Dios, concéntrate en Él, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y entonces los miedos se van porque los sacas de ti. Como tenemos los reflectores en mí, por orgullo o por egoísmo o por lo que tú quieras, están los reflectores en mí. Porque así los puso la gente, no, así los pusiste tú. Esto es como el que tiene los calcetines rotos y crees que todo el mundo te vio y nadie te vio. ¿Te ha pasado? ¿Y sabes por qué se te para el pelito? Y ay, ¿qué te van? Pues, ay, ya me vieron todos con el pelito, nadie te vio. Es más, ¿estabas aquí? Pero es que estamos nosotros tan prefijados de que el universo nos está viendo, que nos da miedo muchas cosas. ¿Qué van a decir? Nada, ni te van a pelar.
que todo el mundo sabe y cree que tú... No, eso es lo que tú crees. Cuando nosotros centramos mucho nuestra mirada en nosotros, se producen y se alimentan los miedos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, mis amados? ¿Vamos bien? Acompáñame. Ahí mismo seguimos en Lucas. No, nos regresamos a Mateo, perdón. Lucas fue nomás para que viéramos esa parte. Nos regresamos a Mateo en el capítulo 10, que es donde estamos trabajando. Y vamos a ver lo que sucede. Voy a leerte rápidamente lo que pasa en ese momento. Entonces Jesús les dijo: mi alma, estoy en el versículo número 38. ¿Estás bien? ¿No estás aburrido? Está tremendo, ¿verdad? Está tremendo. Vamos en el versículo 38 y dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro pidiéndole al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero fíjate lo que viene adelante: pero no sea como yo quiero. Esa es la diferencia. En ese momento se centra en sí, pero su corazón estaba allá. No sé si me estoy explicando. Él estaba centrado en sí, pero su corazón estaba allá. O sea, yo tengo miedo porque me centré en mí. Esto me va a doler, pero no voy a hacer, voy a hacer la tuya. ¿Dónde estaba enfocado Jesús? Aunque estaba en ese momento viéndose a sí mismo, su corazón estaba en el Padre y le dijo: pero no sea yo, sino sea tu voluntad. ¿Dónde me quedé? Y luego vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Por qué estaban dormidos? Había mucho sueño. Estaban muy cansados los señores. ¿Por qué estaban dormidos? Habían dos razones. Una, porque no les preocupaba mucho lo que estaba pasando con Jesús. Ayer lo dijo uno de los pastores. Dice: algunos no vinieron a la oración porque su coche no funcionó. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo dijeron. Y lo dijo el pastor. Si tu hijo se estuviera ahogando con una canica en la garganta, ¿no lo llevas porque no tienes coche? Sea honesto. Yo me lo llevo cargando de a caballo, de pilonche, yo no sé. ¿Por qué estaban dormidos? Porque al que iban a agarrar era al otro. ¿Estaban pensando en Jesús? ¿En quién estaban pensando los discípulos? En ellos. Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. O sea, te estoy diciendo que tengo miedo, que me siento solo, estoy luchando, tengo un problema serio. Dormido. Vela, ora, quédate conmigo. Te necesito como pocas veces te he dicho que te necesito. Ora para que no caigas en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. Angelitos, perdón, no los desperté. Y luego ya les dijo: he aquí, ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Fíjate esta palabra tremenda. Yo esa la voy a poner así en un cuadro y la voy a enmarcar. Fíjate lo que dice Jesús. ¿Qué tuvo Jesús? ¿Qué tuvo Jesús en ese momento? Miedo. ¿Y cuál fue el desenlace de Jesús después de ese momento? Siéntense, vámonos. Vean, se acerca el que me entrega.
Ya no es el... Levántense, vámonos. Ahí viene ya el que me entrega. Jesús cambia su enfoque. ¿En qué se enfoca Jesús? En la voluntad del Padre. Si hubiera seguido toda la noche, ay, me va a doler los clavos, ya, Señor, vienen por ti. No, todavía no, estoy orando. Señor, ya están aquí los que te entregan. Porque sigue pensando en Él. Pero fue un momento que el Padre le permite para que como tú y como yo nos podamos identificar con Jesús. Pues Jesús nunca tuvo miedo. No, sí tuvo miedo, mi amado. Pero Jesús se centró en el Padre y en ese momento es fortalecido. Velen y oren. ¿Para qué? Para que la tentación, para que el miedo, para que todo esto que ustedes viviendo no los ahogue. El Padre cambia su enfoque, el Hijo cambia su enfoque en el Padre y deja de pensar en Él. ¿Cuál es la raíz del miedo, mis amados? Estar pensando en ti. ¿Cuándo salen miedos? Cuando tú te ves comprometido. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dejó de pensar en Él. Volviendo a poner un ejemplo a los que somos padres. ¿Tú te arrojarías a unas cascadas así? ¡Hora! Ay, perdón. Me iba a tirar como los del rock and roll así. ¿Tú te tirarías? ¿Quién ha ido a Termas del Rey de los Bautismos? Que de hecho ya el año que entra son en marzo. Vete preparando, ve comprando tu smoking. ¿Cómo se llama ese? Puchón, pues. Bermuda. Cuando nos tiramos de la cosa esa. A ver, tírate, no. Tírate. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué crea miedo aventarte de ahí? Que es así. ¿Por qué? Porque no se vaya a desfondar la alberca, porque no se... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Para mí. Yo soy el del problema, ese miedo porque no me vaya a pasar algo. ¿Sí o no? Pero esta es la ilustración. Pero ¿qué pasaría si se cayera tu hijo que no sabe nadar y tú estás allá arriba? Es una ilustración muy clara, ¿eh? Estarías, aviéntate, y tu hijo ahí ahogándose así, ya morado, y espérate. ¿Harías eso? ¿Por qué? ¿De dónde salió esa valentía? Dejas de ti. Dejas de pensar en ti. Cuando dejes de pensar en ti, yo también, o sea, todos, cuando dejes de pensar en ti, los miedos se van a ir. Pero ahora la iglesia tiene algo más formidable todavía. Porque dice, no nada más deja de pensar en ti, sino que centra y pon tu mirada en aquel que todo lo puede y que tiene un propósito para ti y que tiene el control pleno, completo y total de tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Qué será de mí? ¿En qué está pensando? ¿Qué me irá a pasar? ¿En qué está pensando?
qué pena mi vida. Pobre de mí. Todos estos pensamientos están centrados en mí. Estoy cerrando ya. Colosenses 2:3 dice: pon la mirada en las cosas y no en las de la tierra. ¿Y cuáles son las cosas de la tierra? Ahí vamos a entender esa porción de la escritura. Cada que dice piensa en las cosas del reino y no en las de la tierra, ¿de qué está hablando? Deja de pensar en ti. Deja de pensar en ti. ¿Por qué se disuelven los matrimonios? Es que no la amo lo suficiente para, ya le he dado todo y no puedo darle más, la voy a dejar. ¿Sí? Te voy a decir por qué se disuelven los matrimonios. Porque no me hace los huevos como quiero. Porque no me saluda con un beso todas las mañanas. Porque cuando llega el trabajo llega jetón. Porque no me. ¿Por qué no me? ¿Por qué no me? ¿Por qué no me? ¿Por qué no se van los hijos de la casa? Porque no me. ¿Por qué no no salimos de los trabajos? Porque no me. El ser humano está centrado en uno. Y cuando dice la palabra, pon tus ojos, centra tus ojos en las cosas de arriba y no en las del mundo. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor? Deja de pensar en ti y enfócate en el reino. Deja de pensar en ti y enfócate en el reino. Deja de pensar tanto en ti y enfócate en el reino. Deja de pensar tanto en ti y enfócate en el reino. Cuando los discípulos entendieron esto, se convirtieron en hombres valientes. El libro de los Hechos entendieron perfectamente de qué se trataba. Y Pedro fue tratado de ser intimidado por todas las autoridades de ese entonces, y los metieron a la cárcel y los sacaron y los golpearon y los volvieron a meter y los ultrajaron, hicieron todo lo que ellos quisieron. Y Pedro da una declaración tremenda en el libro de los Hechos que dice: más es valioso obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y es un Pedro diferente, es un Pedro valiente, pero valiente así macho, sino era un hombre que sabía que podía él confrontar todo lo que se le presentaba, porque ya no estaba enfocado en él, ya estaba enfocado en el Señor. Ya sabía que todo lo que tenía que hacer era para darle la gloria a Dios, que Dios lo había levantado y lo había llamado con un propósito, y ese propósito era más grande que Pedro. Porque estos hombres como Pedro pudieron dar su vida, Pedro colgado de cabeza. ¿Por qué? ¿Dónde agarró tanto valor? Porque él reconoció y se dio cuenta que su vida no era tan como la obra que le habían encomendado. Ya no había orgullo de qué va a decir la gente. Oye, no era el Pedro de acá. Sí, es el mismo. Pero ya no le preocupaba su fama. Ya no le preocupaba como Pablo, qué precioso. En el libro de los Gálatas dice: ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Pablo, que era de los educados a los pies de Gamaliel, de aquellos fariseos que conocían las escrituras, era una autoridad. Pero él no tuvo miedo de enfrentar a sus mismos colegas, de enfrentar a su mismo entorno y grupo, a pesar de su nombre, a pesar de su fama, a pesar de quién era él. Él ahogó el orgullo. Cuando tú dejes de pensar en ti, en lo que merecemos, en lo que nuestra posición, y van a decir que yo, ¿sabes por qué hay mucha gente que no se postra en las alabanzas? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Hay una porción de la escritura preciosa, dice que Jesús se quita su manto y se ciñe en su cintura y se pone de rodillas y les empieza a lavar los pies a sus discípulos. No le importó lo que dijeran, no le importó que era el Hijo de Dios, que era el hombre el que decía y afirmaba ser. No había miedo, despojado del miedo, porque Jesús, salvo ese momento, jamás estuvo pensando en sí.
Él estuvo pensando en los demás, estuvo pensando en la obra, estuvo pensando en la voluntad de Dios, estuvo pensando en el perdido, estuvo pensando en la mujer que había perdido a su hijo, en aquel centurión que estaba perdiendo a su siervo. Él estuvo pensando en los demás. El miedo viene cuando nos centramos en nosotros. Y nuestro Señor nos lo presenta, nos lo muestra. Habemos gente valiente de labios, pero en el fondo somos como Pedro. Cuando la presión viene, sale realmente nuestro valor y nuestro miedo. Pero la palabra dice hoy: centra tus ojos en las cosas del reino y deja de pensar en ti. El miedo a la burla. ¿Por qué la gente no canta en vivo, en público? ¿Para no lastimar los oídos educados de la gente, de la concurrencia? ¿Por el qué dirán? Es mejor no. ¿Te fijas cómo todo tiene que ver conmigo? Ya está, ya voy a callar pues. Ahorita la cubeta de agua. Mis amados, podemos ser valientes en todas las áreas de nuestras vidas, y la clave está en dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en el reino, en el prójimo y en la voluntad de Dios, donde quiera que estemos. Y los miedos se irán. Los miedos se irán. Háblale de Cristo al de la esquina. Me da miedo. ¿Qué te da miedo? Deja de pensar en ti. Piensa en Él. Piensa en ella. Piensa en el que se está perdiendo. Piensa que tú eres la única persona que a lo mejor Él tiene como oportunidad de arrepentirse ese día. A lo mejor el día de mañana ya no está aquí. Al momento que piensas en esa persona, le hablas el evangelio. Se va el miedo. Párate en tu familia y diles: vamos a orar. ¿Por qué no? ¿Qué van a decir? Párate, es la voluntad de Dios. Tú eres la luz de este mundo, donde quiera que estés. Termino con esto. Hace muchos años murió un amigo mío. Yo ya era cristiano, lo dejé de ver hace muchos años, mucho tiempo. Y mi hermano Miguel me habla y me dice: ¿sabes qué? Fulano de tal está muy grave. Dije: pues ahí no me conocen, hace mucho que ni me ven. Hace mucho tiempo, muchos años que no me ven. Pero pensé en él. Dije: ¿qué pasaría si mi cuate se muere? Entonces, al momento que piensas en él, ese día fui al hospital. Él lo mataron porque le dieron un balazo. ¿Qué me hizo ir a ese hospital y decirle a una gente que ni conozco, porque yo lo conocía a él? Soy aquel que conocí hace muchos años, bla, bla. Y pensar en él. Dejar de pensar en mí. Así se va el miedo, mis amados. Pon tus ojos en Jesús. Céntrate en las cosas del reino, en el amor al prójimo, en el que te rodea, y serás una persona valiente. Valiente. Y si el Señor te pidiera un día dar su vida por Él, la darías con gusto. ¿Por qué? Porque no estás pensando en ti. Estás pensando en Él. Amén. Cierra tus ojos. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres bajo presión? ¿Es alguien que piensa mucho en ti? El pensar en ti mucho pues causa todo este tipo de situaciones.
el me, no me, si me. Crea el lazo, inmoviliza, ata. No sirve. Vamos a empezar a pensar en las cosas del reino, en las cosas de Dios, lo que puedo yo hacer, lo que puedo yo dar, lo que puedo yo decir, y pensar en el prójimo. ¿Qué puedo también decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo dar? Señor, ayúdanos a vivir enfocados en tu reino. Ayúdanos a vivir enfocados en ti, Señor, y en las cosas que a ti te agradan. Que nos salgamos ya de nosotros y estemos pensando tanto en nosotros y empecemos a abrirnos hacia el que está al lado de nosotros. Porque la valentía no es de palabra, la valentía es de acciones, de atrevernos. Pero la única manera de atrevernos es dando el paso por alguien, para alguien, dando el paso para ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado en todo lugar en el que yo me encuentre, para que tu nombre sea exaltado donde quiera que yo me encuentre. Queremos ser como el apóstol Pablo, mi Dios, que digamos: mas ya no somos nosotros, sino tú, Señor, que vives en nosotros. Sé tú quien guíe nuestros pasos, sé tú quien guíe nuestros pensamientos, sé tú, Señor, quien nos lleve a vivir una vida para bendecir a los demás. Amén. Dios te bendiga, mi amado. ¿Son valientes? ¿Valientes?